Es un placer tener a Yolanda Castaño con nosotros en el Instituto Cervantes de Dublín, una de las poetas más representativas de la poesía gallega contemporánea. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, el placer es mío, desde luego. En tu último libro, en colaboración con Andrea Costas, Cociñando ao pé da letra, hablas de fusionar tres disciplinas como la literatura, la cocina y la fotografía en un libro. ¿Cómo se concibe esa idea? En el fondo, los tres implican procesos de creación, por lo tanto, los tres pueden tener muchas cosas en común. Un poco la voluntad era también sacar a la literatura de esa torre de marfil en el que parece que el escritor escribe atrapado por una musa y, ¿no?, por un trance casi divino. Al contrario, pienso que trabajar con las palabras se parece mucho más a trabajar con las manos, como se puede hacer sobre el mesado de una cocina o tratar de atrapar ese instante exacto a base de mucha prueba-error, ¿no? Creo que todos son búsquedas de la emoción, búsquedas de retratar belleza y de contar historias a través de lenguajes distintos, pero que pueden tener más en común de lo que pensamos. ¿Es un libro para leer o para comer? Es un libro para paladear, yo creo que más que nada. Un libro para... Un libro que no quisimos que fuese técnico, ni siquiera teórico. Ya hay muchos libros técnicos y teóricos sobre la cocina, también sobre la literatura. Al contrario, queríamos que fuese un libro para disfrutar, para sugerir, a través de los sentidos, de las impresiones, un libro que se pudiese disfrutar mucho más a través de la propia experiencia y del mundo de las sensaciones y de las sugestiones, más que a través de lo teórico o de lo analítico. Desde los 7 años escribiendo, recibes el premio Fermín Bouzabrey con 17 y el Nacional de Crítica con 21. Aunque eres joven, ¿estás en tu momento de madurez literaria? Supongo que sí, porque ya son 17 años a las pequeñas espaldas, así que algo de evolución habrá habido y también sí un ritmo y un tono distinto, ¿no? Aquella efervescencia casi post-adolescente ha dejado paso a un momento pues más demorado, a un ritmo mucho más lento. A cambio se pierde siempre cierta frescura, es verdad, pero esperemos y quiero pensar que se ganan otras cosas. Un poema del que te sientes especialmente orgullosa. Uno que se titula Manzanas del Jardín de Tolstoy, Mazás do Jardín de Tolstoy, que de alguna manera recoge también mi gusto y mi pasión por viajar, por recorrer muchos lugares. También menciona aquel ferry que cogí que se acercaba a las costas de Irlanda y que me trajo aquí por primera vez a este país en 1998, pero un poema en el que, además de mi gusto por viajar, mi pasión viajera, hablo de algo que me gusta casi tanto como viajar, que es volver a casa. Las lenguas son tesoros, dijiste en una ocasión. ¿Lo sigues manteniendo? Ahora más que nunca, porque parece que en este mundo cada vez se tiende más al imperio del más fuerte, del mayor, del más numeroso, de lo más cuantitativo. Creo que en materia de cultura y desde luego en materia lingüística no puede imperar la lengua de más hablantes ni la lengua más fuerte, sino que todas las lenguas y sobre todo la variedad, la diversidad lingüística es un enorme patrimonio en toda Europa, tan valioso como podría ser el románico o cualquier otra disciplina, y que debemos cuidarlo si no queremos que también las lenguas acaben en peligro de extinción, hasta las más cotidianas. ¿Y cómo escribes poesía? ¿Inspiración, metodología, las dos? Creo en la inspiración como una especie de disposición, de gana, de momento que llama por ti. No podría escribir de una manera tan metódica como tener un horario de tal hora a tal hora y esforzarme hasta forzar el verso. Pero creo que esa inspiración también debe ejercitarse, por lo menos estimularse, así que una combinación de ambas creo que es lo más adecuado. ¿Y tu autora favorita? Mi autora favorita en español seguro que sigue siendo Alejandra Pizarnik. ¿Y dentro de la poesía gallega? Rosalía sigue siendo eterna y tan amplia que sigue diciéndonos cosas, sigue arrojando nuevos contenidos,
nuevas perspectivas a cada lectura. De las actuales me quedaría con tantas, por decir una de mi generación, Olga Novo, otra un poco mayor, Pilar Pallarés, y otra, Chus Pato. Un lugar para perderte. La playa de las Catedrales en la costa luguesa. Un recuerdo de la infancia. Los paseos por la Alameda de Santiago de Compostela, la ciudad en la que nací. A veces estar rodeada de tanta belleza te impedía enfocar y ser consciente de todo lo que suponía, pero al marcharme de allí y luego regresar, me di cuenta de que estaba en una de las ciudades más bellas de Europa. Un secreto que quieras compartir. Un secreto son algunos de los lugares que todavía no están demasiado explotados por el turismo en Galicia, como podrían ser las dunas de Corrubedo, pero no debo desvelarlo para que no lleguen demasiados visitantes. ¿Santiago de Compostela o A Coruña? Las dos ciudades de mi vida y así el corazón partió. Amo Santiago, que es donde nací, donde nació mi abuela, mi madre, toda mi estirpe femenina, pero estoy a gusto en A Coruña como base, porque viajo mucho, salgo mucho, pero para vivir creo que casi me resulta más abierta A Coruña. ¿El producto gallego más universal? El producto gallego más universal supongo que sigue siendo el marisco, por el que somos conocidos y famosos, y que es de una enorme calidad, cosa que sabemos ya empíricamente y por contraste. Así que me siento orgullosa del fantástico marisco que hay en Galicia. ¿Y el que más te gusta? Pues precisamente algunas de las variedades de marisco que me encantan, aunque también no me puedo resistir a una buena empanada. Para terminar, ¿Alvariño o Ribeiro? La verdad es que soy astemia, cosa que me resta todo crédito como poeta, pero creo que el albariño es más de mi escaso y raro gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yolanda, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un gusto.